los Estados miembros tienen que concretarlas con acciones, y entonces tenemos la estrategia 2020 muy, bueno, la hemos escuchado muy a menudo, ¿no? Seguramente todos nosotros. Quería también hablar de la política de empleo como respuesta al envejecimiento de la población. Todo esto se enmarca, la política de empleo como respuesta al envejecimiento de la población en la Unión Europea, se ha enmarcado en una estrategia llamada de envejecimiento activo. Y vamos a ver qué es lo que incluye esa estrategia. Es a nivel europeo, ¿vale? De todos los países de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea no tiene competencia en materia de empleo, por lo tanto todo lo que se hace a nivel europeo van a ser recomendaciones y se van a marcar caminos, estrategias, pero en ningún caso se puede hacer una política común de empleo de la Unión Europea. Por lo tanto, van a ser los Estados miembros los que adopten sus propias medidas para ir hacia los objetivos marcados por el Consejo Europeo, ¿no? Que es el órgano de la Unión Europea que marca las políticas y las prioridades europeas. Iremos defendiendo hasta las medidas que ha adoptado España en este marco europeo del envejecimiento activo. Antes de finalizar con algunos ejemplos, veremos de programas, como ha dicho Samuel, de proyectos que se han llevado a cabo en programas europeos, pues daremos unas pinceladas de algunos de los programas cuyos objetivos son el empleo de la población mayor de 45 años. No son programas cuyo único grupo objetivo son los mayores de 45 años, pero sí que los tienen entre sus grupos objetivos. O sea, no hay ningún programa de la Unión Europea que esté dedicado exclusivamente al grupo de población del que estamos hablando en la tertulia de hoy. ¿De acuerdo? Este entonces el marco de la presentación que vamos a ver ahora. Yo quería antes de nada saber si los que estáis y las que estáis aquí presentes venís a título individual o pertenecéis a colectivo o a alguna organización. Hay de todo un poco. Hay de todo. Hay participantes en distintos programas. Hay una parte que son participantes en programas de empleo y también hay gente que gestiona en sus entidades programas de empleo. Vale, es por saber también el interés, si hay entidades que ya han pensado en presentar proyectos en alguna convocatoria, bueno, saber un poco el conocimiento o la experiencia que podáis tener, ¿no? en estos temas. Vale. Yo creo que hay experiencias también de participación en fondos europeos también, y bueno, yo creo que también estamos todos en la expectativa de cómo se concretan los programas operativos, sobre todo a nivel regional y los que se gestionan a nivel nacional. Vale, vale. Bueno, por lo tanto empezamos con el contexto en el que vamos a mover esta presentación, ¿no? Como imagino que saben, la Estrategia 2020 lo que pretende es salir de la crisis. Se empezó a gestar por el año 2008, que coincidió con el periodo de crisis en la mayoría de los países de la Unión Europea. Entonces lo que pretende esta estrategia es crear las condiciones para un crecimiento en la próxima década, ¿no? hasta el 2020 como perspectiva. La idea es que en un mundo en transformación la Unión Europea necesita una economía inteligente, sostenible e integradora. ¿Vale? Este crecimiento del que hablaba el ponente anterior es necesario, es condición para el empleo, un crecimiento. Entonces ahora vamos a ver qué quiere decir la Unión Europea o la Estrategia 2020 con crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Porque es en estos tres conceptos donde va a partir toda la estrategia programática de la Unión Europea, ¿no? en el marco de la Estrategia 2020. Bien, como hemos dicho, uno de los pilares de la estrategia es el crecimiento inteligente, a través de inversiones más eficaces en educación, investigación e innovación. Sostenible, gracias al impulso decidido a una economía baja en carbono. Ahora veremos cuáles son los objetivos relacionados con el crecimiento sostenible. Integrador quiere decir que ponga el acento en la creación de empleo y en la reducción de la pobreza. ¿Vale? Esto nos servirá de marco y luego veremos dónde se enmarcan las políticas para el empleo de personas mayores. Bien, los 5 objetivos ambiciosos que la Unión Europea se ha marcado en el marco de esta estrategia son en el ámbito
ámbito del empleo, ofrecer empleo para el 75% de las personas de entre 20 y 64 años. O sea que aquí se incluiría ya, vemos que se incluye el grupo objetivo del que estamos hablando ahora. El objetivo en innovación es una inversión. ¿Pero por qué el 75? Pregunto. ¿Por qué? Lo digo porque el objetivo sería el empleo. Sí. Bueno, el pleno empleo parece que nunca se puede alcanzar, ¿no? Es decir, bueno, supongo que es para ser más realista, es decir, que si se habla de niveles de desempleo como los que tenemos en algunos de los países de la Unión Europea, no se puede pretender llegar en 10 años a un pleno empleo, ¿no? O a un porcentaje de empleo del 95% de la población. Entonces se han elaborado, esto está basado en diagnósticos, en análisis que la Unión Europea ha realizado para marcarse unos objetivos concretos. Es decir, en todo caso, no es gratuito que la Unión Europea haya decidido una serie de cifras, una serie de porcentajes. Es decir, que toda la documentación que ha dado pie a esta estrategia está publicada en la respectiva web de la Unión Europea y es la que ha justificado estos resultados, ¿no? Esta estrategia 2020. No sé yo si eso es para el conjunto de todas las personas o para las colectivas. Entre 20 y 64 años son las personas que no sean. Bueno, se depende de la población activa, ¿no? De quien quiera trabajar. Sí, claro, no creo que sea forzado, necesito trabajar. En todo caso, yo creo que se supone que una especie de población activa y que quiera trabajar. Hay que decir que en España, o sea, luego está dentro de cada objetivo, aquí estoy dando datos tan genéricos, dentro de cada objetivo está la documentación por país y por región incluso, o sea que eso luego se va a ir desglosando hacia unos datos más reales acordes con cada Estado miembro. Dejo claro, por supuesto, yo no vengo a hacer ninguna defensa de los objetivos que se marca la Unión Europea ni de la Estrategia 2020, estoy contextualizando a nivel teórico de la información europea los programas de los que vamos a hablar, ¿vale? Porque responde a una estrategia, ¿de acuerdo? En cambio climático y sostenibilidad están los 3 objetivos de reducir emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, o 30% para aquellos que puedan llevarlo a cabo, para aquellos Estados miembros que estén en mejores condiciones. 20% de la producción de energía debe de provenir de fuentes de energía renovables y un aumento de 20% de eficiencia energética, ¿vale? En educación, las tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10%. En España es un poco superior, yo creo que era un 13%, creo que era el objetivo. Al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años deberán completar estudios de nivel terciario. ¿Vale? En la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que es el 5º objetivo general, o sea que esto se desglosará en proyectos, en programas concretos, el objetivo es reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación de riesgo o de pobreza y exclusión social. ¿Vale? Estos son los 5 objetivos generales que van a guiar la programación de la Unión Europea para los años del periodo de programación en el que nos encontramos, que es 2014-2020. Vale, un crecimiento inteligente, o sea, me he ido para atrás. Vale. El crecimiento inteligente tiene que ver con la mejora del rendimiento de la Unión Europea en materia de educación, de investigación e innovación y de la sociedad digital. La educación, estimular a las personas a aprender, estudiar y actualizar sus conocimientos. Aquí eso se relacionará con algunos de los programas de los que vamos a hablar, que tiene que ver con la actualización de conocimientos de personas mayores de 45 años para adaptarse a las nuevas reglas del mercado de trabajo. Investigación e innovación, crear nuevos productos y servicios que generen crecimiento y empleo y ayuden a afrontar los desafíos sociales. Sociedad digital, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Esto va a ser un objetivo transversal y una prioridad en la mayoría de los programas del nuevo periodo de programación.
En cuanto al crecimiento sostenible, una economía sostenible es aquella que utiliza eficazmente los recursos, que sea más verde y competitiva. Se trata de crear una economía con bajas emisiones de carbono, más competitiva, que haga un uso eficiente y sostenible de los recursos, proteger el medio ambiente, reducir emisiones y evitar la pérdida de biodiversidad. Aprovechar el liderazgo europeo en el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos de producción ecológicos. Introducir redes eléctricas inteligentes y eficaces. Aprovechar las redes ya existentes en la Unión Europea para dar una ventaja competitiva a nuestras empresas. Mejorar el entorno empresarial, particularmente de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Ayudar a los consumidores a elegir con conocimiento de causa. Esto también se va a concretar en diversos programas, que también pueden tener cierto impacto en el grupo objetivo del que hablamos, porque puede relacionarse con el acceso a redes eléctricas inteligentes en espacios, nunca sabemos, siempre va a haber programas que van a tener que ver con el crecimiento sostenible. En cuanto al crecimiento integrador, es integradora una economía con un alto nivel de empleo que favorezca la cohesión económica, social y territorial, y se trata de aumentar el nivel de empleo en Europa, más y mejores puestos de trabajo, sobre todo para las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de más edad, ayudar a las personas de todas las edades a prever y gestionar el cambio a través de la inversión en las cualificaciones y la formación, a modernizar los mercados de trabajo y los sistemas de bienestar, y a garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los rincones de la Unión Europea. Bueno, esos son los objetivos relacionados con el crecimiento integrador. Los distintos conceptos que hemos visto en el crecimiento, cada uno de ellos va a incluir una serie de iniciativas emblemáticas, ¿vale? Y aquí ya vamos concretando. La iniciativa emblemática que a nosotros esta tarde nos interesaría más o tendría que ver con el grupo del que estamos hablando, sería la Agenda de Nuevas Cualificaciones y Empleo y la Plataforma Europea contra la Pobreza, ¿vale? Estas dos iniciativas emblemáticas tienen que ver con el crecimiento integrador. El crecimiento integrador, a través de la primera iniciativa emblemática, Agenda de Nuevas Cualificaciones y Empleo, tendría como objetivo la mejor cualificación de todas las personas, la adaptación al mercado del trabajo, la modernización del mercado de trabajo y la sostenibilidad de los modelos sociales. En cuanto a la Plataforma Europea contra la Pobreza, tendría como objetivo garantizar la cohesión económica, social y territorial. Y en cuanto a las personas que viven en la pobreza y la exclusión, se tiende a garantizar una mejor educación, formación, el acceso al empleo, la integración y la participación. ¿De acuerdo? Estos son los objetivos que tienen que ver con las dos iniciativas emblemáticas. Centrándonos en una de estas iniciativas, la Agenda de las Nuevas Cualificaciones y Empleo, tenemos dos vertientes. A nivel individual, esta iniciativa va a promover el que las personas adquieran nuevas cualificaciones, se adapten al mercado de trabajo y cambien con éxito su orientación profesional. Y a nivel colectivo, modernización de los mercados de trabajo para aumentar los niveles de empleo, reducir el desempleo, aumentar la productividad laboral y garantizar la sostenibilidad de los modelos sociales. En cuanto a la Plataforma Europea contra la Pobreza, lo que hemos comentado anteriormente, garantizar la cohesión económica, social y territorial, el derecho fundamental de las personas que sufren pobreza y exclusión social, a vivir con dignidad, desempeñar un papel activo en la sociedad y movilizar los apoyos para ayudar a las personas a integrarse en su comunidad, formarse, encontrar trabajo y hacer las prestaciones sociales. Bueno, esto sonará bueno, teoría política ya conocidas, ¿no? o declaraciones de intenciones en las que no tenemos mucha confianza, ¿no? Porque al final la situación en la que están los grupos objetivos, la situación de desempleo en general, no solo el grupo objetivo, como ha dicho antes la compañera, no solo el grupo objetivo mayores de 45 años. Entonces vamos a ver de qué manera
concretan qué programas son los que se concretan a nivel de los Estados miembros y a nivel de la Unión Europea, siguiendo esta estrategia marcada por el Consejo Europeo de la Unión Europea. Bien, hemos dicho que el marco general de esta política de empleo, que no es competencia de la Unión Europea, sino una guía, unas recomendaciones a los Estados miembros, se enmarca en la política de envejecimiento activo. Vale, entonces, desde la pasada década, las políticas de empleo promovidas desde la Unión Europea, dirigidas a mantener en el empleo a la población de mayor edad, se englobaron en esta política de envejecimiento activo. Su objetivo era alargar la participación activa de las personas de edad avanzada en el mercado de trabajo, incorporando aspectos más amplios referidos al empleo, pero también a los sistemas de jubilación, la formación y el aprendizaje o la salud laboral. En la Estrategia 2020, aunque se gestó esta política, la estrategia de envejecimiento activo en la pasada década, se ha insertado va a continuar como política, como estrategia de empleo de la Unión Europea. Las orientaciones de empleo, específicamente dirigidas a las personas de mayor edad, quedan incluidas en el objetivo general referido al empleo que hemos visto anteriormente, es decir, que la tasa de empleo alcance un 75% de la población entre 20 y 64 años. Están igualmente presentes las orientaciones de empleo propuestas por la Comisión para aumentar la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, reducir el desempleo estructural y fomentar el empleo de calidad. Bien, en los Estados miembros, el apoyo comunitario para lograr los fines establecidos por la estrategia de envejecimiento activo va a ser amplio y ahora veremos cuál va a ser este apoyo, pero la responsabilidad última va a seguir siendo de los Estados miembros. ¿De acuerdo? Esto es lo que comentaba antes, y esta metodología que la Unión Europea tiene para poder influir en políticas en las que no es competente se llama el método abierto de coordinación. ¿Vale? En este método se enmarcan las políticas de envejecimiento activo. Para coordinar las políticas nacionales en esta materia se articulan los programas nacionales de reforma. ¿Vale? En coordinación entre los Estados miembros, la Comisión Europea y otros actores de la sociedad civil a nivel estatal, que se van a plantear los programas nacionales de reforma, que van a ser los que programen las distintas políticas de empleo a nivel estatal, pero siguiendo las orientaciones de la estrategia 2020. La Unión Europea va a poner a disposición de los Estados miembros, gracias a una vez que se han elaborado estos programas nacionales de reforma, los fondos, y ahora veremos qué fondos, para promover y fomentar estas políticas. En este caso, la del envejecimiento activo y la participación laboral de la población. El fondo fundamental, en el que todos habréis participado, sabiéndolo o sin saber, porque muchas veces tenemos proyectos que son financiados por el Fondo Social Europeo, pero no tenemos por qué saberlo, ¿no? Porque se canalizan a través de otras entidades locales o regionales. Hemos hecho una compilación de medidas de envejecimiento activo obtenidas de la estrategia de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Antes de entrar en algunas de las medidas que se han adoptado en distintos Estados miembros para promover la participación de personas de más de 45 años en el mercado de trabajo. O sea, que primero voy a hacer una pincelada sobre medidas que hemos obtenido de esta estrategia. El fomento de la educación y la formación de la población de mayor edad, medidas dirigidas a adaptar las condiciones laborales a las capacidades físicas de los trabajadores de mayor edad, incentivo a una organización más flexible del tiempo de trabajo, política activa dirigida a fomentar la contratación del colectivo de trabajadores de mayor edad mediante reducción de cotización a la seguridad social y también en algunos casos garantizar el acceso a unos subsidios salariales. Acciones dirigidas a fomentar el empleo de la población de mayor edad en el ámbito de los servicios públicos de empleo,
reforma de los sistemas de pensiones, consistente en limitar el acceso a la jubilación anticipada e incentivar económicamente la permanencia en el empleo una vez alcanzada la edad de jubilación, o permitir compatibilizar los salarios con las pensiones de jubilación. Reforma de los sistemas de prestaciones por desempleo, restringiendo el acceso a las mismas con el fin de evitar una salida temprana del mercado de trabajo. ¿Vale? Estas son algunas de las medidas planteadas en esta estrategia. Luego hemos querido extraer algunas de las prácticas que se han llevado a cabo en algunos de los Estados miembros, ¿vale? Por medidas muy concretas para que tengamos idea de qué se está haciendo. Entonces, en Bélgica se han llevado a cabo acuerdos sectoriales y planes de empresa. Ese acuerdo ha sido acordado entre, valga la redundancia, entre los interlocutores sociales, y se acordó un plan para mantener en el empleo a los trabajadores de más de 45 años. Establece los principales aspectos que deben recoger los acuerdos de empresa en relación a las condiciones de trabajo de este grupo de trabajadores. Formación, mejora de condiciones de trabajo, promoción del cambio sociocultural hacia estos trabajadores. Y se puso a disposición el Fondo de Experiencia Profesional para financiar estos planes de empresa. En Austria se han llevado a cabo políticas activas de empleo que consisten por ejemplo, en el establecimiento de un sistema de salarios combinados que consiste en otorgar subsidios a desempleados que aceptasen empleo de bajos salarios. Completarían los bajos salarios con subsidios por parte de las políticas de empleo. Bueno, en esta línea se está hablando de este subsidio que se quiere implantar, ¿no? Ahora mismo, estos días. Aquí en España, sí. Que puede equivaler. Que puede ser compatible o pseudo compatible con el salario. Claro, y ahora vemos también que en Francia se ve que eso está teniendo éxito porque digamos que no cambia, no interviene en la actitud de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en la política de la empresa, de sus salarios, sino que va a ser simplemente... Digamos que es una forma de asumir a presupuestos parte del coste que supone mantener a esa persona activo, que a lo mejor es más rentable que tenerle fuera del mercado. Sí, de luego en principio parecería que no, claro. Pero a la larga sin duda es más rentable puesto que se están estimulando este tipo de inversiones. Incluso más barato económicamente. Bueno, claro. Sí, porque en realidad estás quitando el coste que paga la empresa, el salario que paga la empresa se lo estás quitando a... Mantenerlo activo, mantenerlo consumiendo. Pero las prestaciones vienen por ahí no tanto por la búsqueda que esté en búsqueda activa, sino dentro de lo que es la empresa. Sí. O incluso el que está en búsqueda activa, que pasa a estar en ese régimen, digamos. De hecho, este subsidio que está hablando estos días, que se va a aprobar el 15 de enero, va a ser compatible en parte con el trabajo. De eso se habla, ¿no? Pero no es que tú estés en la empresa y te den un subsidio. Para completar es al revés. Que si estás en desempleo, que si estás recibiendo el subsidio, es compatible con un empleo posterior, digamos. Es al revés, ¿no? Sí, pero para fomentar que la gente se incorpore al trabajo. Claro, se incorpore, es decir, la motivación del salario es fundamental. Entonces, muchas veces, por un salario menor del que teníamos en el anterior empleo, no vamos a aceptar un trabajo si estamos cobrando a lo mejor el desempleo. Entonces, en ese caso, si te lo van a completar, incluso va a superar lo que estabas cobrando antes con ambas prestaciones. Por ese caso, sí están motivando a la persona. De hecho, en Francia es motivar para la vuelta al trabajo. O sea, que es una medida y en el caso de que cobraran en el nuevo empleo menos de lo que cobraban en su anterior puesto. A mí me plantea la duda de hasta qué punto esa medida beneficia, digamos, a las personas o a las empresas, porque luego realmente se pueden crear puestos de trabajo pagando menos de lo que se debiera, porque se le va a completar el Estado. Quiero decir, hasta qué punto, yo no lo acabo de entender. Sí, que igual la política tendría que venir obligando a un precio, a un salario, digamos, ajustado a... Claro, porque no sé hasta qué punto luego se va a abusar de eso o va a ser bien utilizado. No sé por qué acabo de empezar.
Claro, hombre, mientras que sea el colectivo, vamos, hablo sin ser experta evidentemente, mientras que el colectivo sea limitado y el Estado no quiere intervenir en sea asumible y además el Estado no quiere, bueno, tiene también ayuda del Fondo Europeo, porque estamos hablando de que el Fondo Central Europeo va a apoyar estas políticas. Decía que podía afectar a 400.000 personas. Eso se estima, sí. La cosa es que luego no haya trampas, ¿entendés lo que quiero decir? ¿No? Que la empresa no se aproveche de esta medida. Bueno, siempre que hay ese tipo de medidas hay trampas, por ejemplo, con los becarios también ocurre, ¿no? Que a lo mejor hay subvenciones para los becarios y para que a la empresa no les cueste, y al final las empresas en otras circunstancias hubieran probablemente pagado al menos un pequeño salario a una persona en práctica, ¿no? O sea que siempre las empresas van supongo que luego se compensa al final, ¿no? Se habrá hecho un análisis, se entiende que se hacen análisis y si se adoptan ciertas medidas porque compensa al final. Igual en el fondo la clave está luego en decir, bueno, en ese compromiso de actividad que se va a negociar, a pactar, ¿qué vamos a hacer? Igual esa es la clave. Igual lo de cobrar el subsidio de 6 meses, pues uno más, vale, se le va a resolver la papeleta, entre comillas, pero ¿en qué va a consistir ese compromiso de actividad para supuestamente intentar reincorporarlo? Igual es Yo creo que el tema será sobre todo ver si tiene más ventajas o inconvenientes. Y yo creo que probablemente tenga más ventajas, porque es que siempre que surgen estas cosas se habla de las posibles trampas que hacen las personas con el desempleo y eso, pero yo no creo que haya tantas trampas ni nada así. Sin embargo, gente que consigue un trabajo siempre va a beneficiar al sistema, probablemente. Sí, pero yo no hablo de trampas de las personas, ¿eh? Un día en un reportaje de televisión salía que se estaba estigmatizando y culpabilizando a los desempleados. Era un representante del colectivo de inspectores de trabajo y decía que habían hecho una inversión, habían analizado 500.000 casos para perseguir a los desempleados que igual estaban planteándonos, y decía que era una inversión que habían salido poquísimos y lo que había que hacer era controlar las empresas, no a los usuarios, digamos, a las personas. Pues por ahí te voy yo un poco. Yo voy de cara a las empresas, que igual hay que controlar más eso que, ¿sabes? En general, no digo solo. Y en todo caso sería una cuestión de convivencia, ¿no? Son adultos los hombres, pero lo hacen, ¿no? O sea, las empresas tienen que convivir con esas situaciones, lógicamente. Si no, no. Bueno, luego está el programa en Austria también conocido como Comeback, que es vuelta o vuelve. En el que han participado los interlocutores sociales y establece subsidio a personas que contraten a colectivos a desempleados con especiales dificultades de acceso de incorporación al mercado laboral. Ya habrá que ver cuáles son esos colectivos, evidentemente entre ellos pues, está el de las personas con más de 45 años, ¿no? Eso lo hemos incluido, pero también otros. Uno de los colectivos que más se benefician o prioritarios de estos programas son las mujeres mayores de 45 años. ¿Vale? Bueno, en Francia hemos seleccionado dos medidas. El subsidio de integración profesional, que se concede, bueno, este es el que hemos visto antes, que se concede a las personas mayores de 50 años que aceptan incorporarse a un trabajo e incluso siendo su salario menor de su anterior puesto de trabajo, ¿no? Bueno, aquí te viene que es un 15%. Habrá más elementos en el contrato que no hemos sacado, ¿no? En la medida. Luego el contrato generacional, que este mezcla, es interesante porque mezcla los dos grupos objetivos prioritarios, los jóvenes y los mayores de 45 años, bueno, de 57 años en este caso. Entonces, fomenta o subvenciona la contratación de jóvenes desempleados entre 16 y 25 años si se mantiene en el puesto de trabajo a personas mayores de 57 años, de manera que hagan de tutores de los jóvenes. ¿Vale? O sea, que en realidad favorece directamente a la contratación de jóvenes, pero siempre que se mantengan el contrato de trabajo en la empresa a las
personas más mayores. Un poco la figura del contrato de relevo, ¿no? Pero simultáneamente en el puesto. Claro, simultáneamente, es decir, que convivan las dos, que actúen los mayores, actúen de tutores, de relevo de los jóvenes. Y ya 57 está cercano a la edad de jubilación, por lo tanto se entiende bien el tema del relevo, ¿no? Porque van a estar unos años más acompañando a las nuevas incorporaciones en el mercado laboral. Bueno, en Holanda hemos seleccionado dos medidas, la campaña Talento 55 Plus, que está dirigida a sensibilizar a los empresarios de las ventajas de contratar a las personas mayores de 55 años. Que es lo que hablábamos antes en las conclusiones de presentación. Muchas veces es la concepción o los prejuicios que hemos adquirido con respecto a los mayores, ¿no? Entonces se trata de poner las cosas un poco en su sitio, ¿no? Y es cierto que, aunque la compañera decía antes que la realidad también es que se pide experiencia en muchas ocasiones, pero lo cierto es que hay una especie de obsesión también justificada por el alto porcentaje de desempleo que tenemos de la población joven, pero hay una especie de obsesión con medidas para la población joven, ¿no? Y es cierto que creo que está un poco más olvidada la población mayor, no tanto de 45 años, pero sí a partir de 55 años, ¿no? O de 50. ¿Y esa percepción negativa también es a nivel europeo o similar a lo que puede tener la sensación que existe? Bueno, pienso que es una tendencia a nivel de la Unión Europea, incluso global, ¿no? Es decir, cuando tenemos ese alto porcentaje de desempleo juvenil en concreto, que hay una diferencia de porcentaje de desempleo juvenil y de otro tipo de población, supongo que nos enfocamos a ellos, ¿no? Y sin embargo el desempleo está afectando a todos y en concreto se está ignorando más la problemática de la población mayor, ¿no? Que además va a tener menos posibilidades que los jóvenes, ¿no? Quería más a la percepción negativa de las actitudes, digamos, de esta población, como de la flexibilidad o de tanto eso es más o menos similar a tipo de España. Bueno, si adoptan esta medida, ¿no? Otra medida en Holanda, iniciativa Networking 55 Plus, o sea, se ve que en Holanda la franja de edad la ha cortado, o sea, la población mayor la han considerado a partir de 55 años, o sea, que se ve que en sus estadísticas queda claro que el grupo más vulnerable es a partir de los 55 años. Esta iniciativa está dirigida a los desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo más de 3 meses y consiste en crear, una vez que ya lleva más de 3 meses desempleado, creas networking, que son redes, para fomentar el aprendizaje mutuo, el intercambio de experiencia y darle herramientas de adaptación al mercado de trabajo, como son puedes redactar currículum, no sé si nunca la has redactado antes o... Estamos comentando esto que suena mucho a la experiencia de las mujeres que se están viendo así en marcha, ¿no? Como un coaching, una especie de acompañante, tutor durante un tiempo a dar habilidades competentes. Es difícil innovar, ¿eh? Es más fácil cambiar las cosas del mundo. Las lanzaderas, que hace 40 o 50 años que se ya practicaban una especie de club de trabajo, ¿no? Sí. Bueno, pero lo que pasa es que eso no invalida las cosas. No quiere decir que esos modelos, esas buenas prácticas se pueden desarrollar, adaptar a cada sitio, claro, a cada contexto. por supuesto. Y si te va bien, pues ya está, ¿no? Claro. Luego vamos a ver un ejemplo de un proyecto concreto también sobre coaching para personas adultas, que puede coincidir plenamente con lo que habéis hecho. Sí. Hombre, eso también les ayuda a enfrentarse a una entrevista. Claro. Y ese coaching. Claro. Es que cuando estás en una situación así estás detenido y te menosprecias. No, claro, pierdes confianza, supongo. Claro. O sea, que la confianza es una cuestión fundamental en este tipo de medidas. No es mala idea, aunque sea muy antigua, las personas lo necesitan, les vale mucho. Sí, además el coaching lo que intenta es que la misma persona, ¿no?, recupere sus propias metas, ¿no? Y su estima. O sea, que no es...
Bien, entonces en todo este marco de medidas europeas vamos a ver lo que ha ocurrido en España, ¿no?, estos últimos años. Bueno, nos situamos en la Estrategia Española del Desarrollo Sostenible, que se aprobó en 2007, y aboga por la necesidad de recuperar el papel social de los mayores. Aquí va en este sentido, ¿no?, que hemos hablado antes de los prejuicios. Aprovechar el conocimiento basado en la experiencia, en la memoria de los comportamientos sostenibles de los mayores. Abrir nuevas oportunidades de empleo ajustadas a las particularidades de la población de más edad. Asegurar su inclusión social favoreciendo comportamientos activos de transición hacia la vejez y su participación en la vida social. Desarrollar las redes de servicios sociales de proximidad ligados a la dependencia para mejorar su aislamiento y mejorar la calidad de vida. Actualizando bueno, las políticas, ¿no?, la actualidad en cuanto a políticas de empleo para personas mayores se encuentra en el Plan Anual de Política de Empleo de este año. Y en relación a las personas de más de 45 años encontramos que este plan prevé la mejora de la empleabilidad de los mayores de 45 años como uno de los objetivos estratégicos. Aquí supongo que va a entrar el tema del que has comentado antes, ¿no?, que se está hablando ahora mismo. Ahora el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas van a diseñar las medidas concretas para desarrollar en este plan anual. Y se presentará en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de finales de año. Ya se ha celebrado la conferencia y probablemente tengamos como conclusión una de las medidas, ¿no?, que has comentado tú. Sí, bueno, eso aprobó ayer, ¿no? Pero la medida concretamente, ¿en qué consiste? ¿En dar los 425 euros y durante ese tiempo garantizarte que encuentres un trabajo? Bueno, yo sé lo que soy un poco en la prensa, es poco más. Está vinculado a uno de los modelos estos ya existentes, tipo Prepara, VAI, estos que ha habido. O sea, es una prestación de 6 meses equivalente al subsidio, pero 126 euros, con el compromiso de adquirir un compromiso de actividad que se firma en las oficinas de mujer. Pero que no está diseñado específicamente para mayores de 45. Para toda la formación. Para toda la formación que reúna los requisitos de que hace 6 meses que solicitar una serie de requisitos, los que están diciendo. Por eso que sí, que no es específico, que no se centraría ahí. Hombre, lo que pasa es que muchos del colectivo van a entrar, está claro. Habrá que ver, porque no sé si esos 400.000, que esa estimación que se ha hecho, no lo sé, eso luego tiene muchos matices, porque lo que se dice en los medios de comunicación, algo que luego, pues, no sé. A mí lo único que me ha dado tiempo es a pegar porque vengo de Bilbao, que ayer estuve trabajando allí, y esta mañana simplemente he pegado he buscado para ver si la conferencia había tenido lugar, y entonces, como no he tenido mucho tiempo de adentrarme en ella, pegué la web por si teníamos tiempo de verla o de ver si ha habido novedades. Pero bueno, es difícil porque yo me tengo que ir rapidísimo. La voy a dejar la presentación aquí, de todas maneras, por si queréis luego utilizar alguna información. Bien. Otra medida a nivel estatal, acuerdo para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, firmado en julio de 2014 por el Gobierno y los interlocutores sociales. Este acuerdo recoge el compromiso de poner en marcha medidas concretas para la recuperación del empleo y el refuerzo de la protección social de los trabajadores mayores de 45 años, especialmente de los parados de larga duración. Se trabajará con los agentes sociales para la identificación y puesta en marcha de las medidas concretas para este colectivo. Se trabajará, ¿vale? O sea que esto es un punto de partida. Otra medida reciente, estrategia global para el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad para el 2012-2014. Estrategia 55 y más, es decir, que calcada en vez de poner plus y más, calcada de la holandesa que hemos visto anteriormente. Y asimismo, los mayores de 55 años forman parte de uno de los objetivos estratégicos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo, 2014-2016.
Bueno, el acuerdo de asociación es el que define cómo se van a gestionar los fondos estructurales de inversión en España, el acuerdo de asociación que ha firmado España con la Comisión Europea y que va a hacer frente a los retos y a los objetivos, a la estrategia del 2020 que hemos visto al principio. De los objetivos de este acuerdo hemos extraído los que tienen que ver con el colectivo de mayores de 45 años y son implantación de programas de colaboración social o de interés general dirigidos a mejorar la empleabilidad y la incorporación al mercado de trabajo de personas paradas de larga duración y personas mayores de 45 años, y refuerzo del partenariado público-privado y fórmulas de coordinación entre el sector público, el tercer sector y el sector empresarial para el desarrollo de iniciativas que mejoren la empleabilidad de las personas desempleadas de larga duración y personas desempleadas de mayores de 45 años. Supongo que en breve saldrán las convocatorias concretas que pongan en desarrollo todos los objetivos, no solo estos, del acuerdo de asociación de España. ¿Vale? El acuerdo de asociación de las primeras convocatorias van a salir en 2015, es decir, que no ha empezado, aunque sea del periodo de programación 2014-2020, no se ha abierto todavía ninguna convocatoria porque ha estado negociándose el acuerdo de asociación. Bueno, vamos a entrar rápidamente en programas europeos que hemos seleccionado. Bueno, no sé si sabéis, si conocéis la diferencia cuando hablamos de fondo y cuando hablamos de programa. La digo rápidamente. Los fondos europeos son los que la Unión Europea decide para el desarrollo, para la competitividad, la cohesión social, territorial, económica de las regiones de la Unión Europea, y en función del nivel de desarrollo de cada Estado miembro y de cada región va a distribuir esos fondos. Como sabéis, antes era el objetivo de convergencia, ahora son, en el nuevo plan programático 2014-2020, tenemos regiones menos desarrolladas, han simplificado mucho la terminología, menos desarrolladas de transición y más desarrolladas. En España solo Extremadura se encuentra entre las regiones menos desarrolladas, es la única región. Luego las regiones en transición, si queréis saberlo, desarrolladas, vamos, lo digo, no sé, a lo mejor me equivoco, lo voy a ver ahora mismo, pero están en las regiones desarrolladas. Finaliza este periodo de transición que había 3 años, desde el objetivo 1, 2 y 3, sí. 30 años, ahora tenía una terminología en inglés, transición, competitividad, phasing out. Pues en transición estamos Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y Melilla. Así que vosotros estáis más desarrollados, ¿de acuerdo? Y menos desarrolladas solamente Extremadura. Se define lo que son cada una, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora porque me tengo que ir. Entonces, los fondos son los destinados a las regiones en función de su desarrollo, el desarrollo entendido por la Unión Europea, ¿no? Que ha establecido la Unión Europea. Y los programas, por lo tanto, van a ser fondos que se gestionan de manera compartida a nivel estatal, regional e incluso local. La Comisión, digamos que cede esos fondos en función de ese grado de desarrollo, y una vez que lo ha cedido hará un control de cómo se han invertido esos fondos, pero en principio quien va a gestionarlos van a ser directamente el Estado y las comunidades autónomas. Los programas de la Comisión Europea tienen que ver también, forman parte del mismo marco financiero, es decir, los fondos y los programas vienen todos del marco financiero, pero los programas son una cantidad de dinero por áreas temáticas, dividida en áreas temáticas, que los va a conservar la Comisión Europea y los va a poner a disposición de entidades de la Unión Europea independientemente de qué país y de qué región vengan. Es decir, se nos va a llevar la mejor propuesta, el mejor proyecto. ¿Vale? Venga de Andalucía o venga de la región más desarrollada de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, el dinero lo va a gestionar la Comisión Europea, aunque en muchas ocasiones, en muchos casos,
establece unos mecanismos para delegar su actividad de gestión. Entonces va a estar apoyado por agencias a nivel, ya sea en la propia Comisión Europea o en los distintos Estados miembros, incluso a veces a nivel regional, ¿vale? Pero son agencias que dependen de la Comisión, aunque estén situados a veces en los ministerios. Por ejemplo, el programa Cultura tiene una delegación, un punto de contacto cultural en el Ministerio de Cultura de España, pero es simplemente un mecanismo de apoyo a la Comisión Europea, ¿vale? El fondo lo sigue gestionando la propia Comisión. Entonces, estos programas definen quiénes son las entidades que se van a beneficiar de los fondos, ¿vale? Van a definir, en todos los programas te van a decir qué cantidad de presupuesto hay, a quién va destinado, cómo tienes que presentar tu propuesta, cuál va a ser tu partenariado europeo, porque es otra de las diferencias entre los fondos y los programas. Que en los programas, por regla general, una entidad tiene que buscar un partenariado europeo, de al menos 3 socios europeos. Se va a formar un consorcio de socios europeos, que ya te dirán también en el programa cuántos socios tienes que incluir y qué características tienen que tener, y va a tener esta dimensión europea. Son transnacionales los programas europeos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese marco empezamos a hablar del EASI. ¿Vale? El EASI es el fondo que he encontrado que tiene más, que influye o que impacta más directamente con el grupo objetivo del que venimos hablando. Y sustituye al antiguo programa Progress, no sé si os suena, o al más antiguo todavía, Equal. Bueno, pues el Equal yo creo que también venía financiado por el Fondo Social y tenía más impacto. Era más conocido porque llegó a muchísimas administraciones públicas el Equal. Y luego pasó a ser el Progress, que se redujo el presupuesto, y ahora es el EASI, Empleo e Innovación Social. Los objetivos de este programa: reforzar el compromiso de los responsables políticos. Aquí las autoridades públicas son uno de los grupos destinatarios de esta ayuda. Reforzar el compromiso de los responsables políticos en la elaboración de las políticas de acción innovadoras y coordinadas en los ámbitos de empleo y protección social. Desarrollar sistemas de protección social y mercados de trabajo adecuados y eficientes. Garantizar la aplicación de la legislación comunitaria en estos ámbitos. Favorecer la movilidad geográfica voluntaria de los trabajadores y trabajadoras. Promover el empleo y la integración social mediante el acceso a la microfinanciación. ¿Vale? Estos son los objetivos fundamentales del programa. Estos programas funcionan por convocatoria. A lo largo del año se van a ir publicando distintas convocatorias que van a responder a los distintos objetivos incluidos en este programa. ¿Vale? A lo mejor va a salir una convocatoria relacionada con desarrollar sistemas de protección social y mercado de trabajo adecuado y eficiente, solamente para eso. Y otra convocatoria distinta para la microfinanciación. O sea que en la página web, que la he copiado arriba, es la página web del programa EASI, y en ese programa os invito a bucear para buscar convocatorias, y habrá un apartado que sean convocatorias abiertas, convocatorias por venir en 2015 y cerradas. Entonces, las cerradas pueden servir para mirar proyectos que ya se han presentado, que vienen una descripción de proyectos de años anteriores, de convocatorias anteriores. Y eso es muy útil para ver qué tipo de actividades se financian. ¿Vale? En las actuales convocatorias, pues evidentemente útil para ver si la que está abierta es la que me interesa. Y la futura, pues para hacer una planificación. Si yo sé que de aquí a final en junio de 2015 voy a tener una convocatoria que me puede interesar por la temática en la que trabajo, pues entonces me planifico, porque un proyecto de este tipo requiere mucho tiempo para prepararlo. Mucho tiempo para buscar socios, mucho tiempo para adaptar, para leer todos los programas de trabajo, la documentación, para transformar la idea que yo tengo, mi actividad de trabajo, en adaptarla a lo que te pide la convocatoria, ¿vale? Y eso necesita una planificación, un tiempo. El presupuesto de este programa pues tiene esta cantidad que veis aquí, y la cofinanciación máxima del 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que los proyectos que nosotros podemos presentar un proyecto de un presupuesto de 400.000 euros para
repartirlo entre todos los socios que seamos, y la Comisión Europea me va a financiar el 80%. Y el restante 20% lo tienen que aportar las entidades. ¿Vale? A veces, depende del programa, va a ser un 80, va a ser un 90, va a ser un 70. ¿Vale? Si hay alguna duda, que probablemente la haya, porque es un tema probablemente novedoso para muchos de vosotros, no dudéis en preguntar. Yo tengo una duda en relación a la agencia. ¿Creéis que colgaréis esto en la página o...? No. No. Sí, sí. Ah, vale. Vale. Pues de hecho hubiera sido muy útil que hubiéramos podido abrir la página de cada uno de los programas. Cada página es un mundo, funciona de manera distinta, pero en todas ellas va a encontrar la información que necesita en cuanto a convocatoria, búsqueda de socios. También tiene, eso es importante también saber que en las páginas de cada programa puedes buscar, tiene un apartado para buscar socios que puedan tener los mismos intereses que tú. Porque eso es uno de los principales obstáculos por los que las entidades locales o otro tipo de organizaciones que quieran presentar un proyecto, es uno de los principales obstáculos o frenos a lanzarse a presentar un proyecto. Cuando te dicen que tienes que encontrar 4 socios de distintos países de la Unión Europea que tengan que ver con lo que tú haces, te desanima directamente, ¿no? Y sin embargo luego te das cuenta de que no es tan difícil. Otra cosa es que no tengas confianza con ellos, que eso es importantísimo también, tener ya una relación previa, saber que puedes confiar en ellos, ¿no? Porque un proyecto al final es un trabajo común durante 2 años y la responsabilidad es compartida. Entonces la confianza también es importante, pero bueno. Las actividades que se pueden desarrollar con el programa Progress, si queréis, voy simplemente a entrar en las actividades de este programa. Las demás es para que tengáis una idea de qué tipo de actividades se financian. Esto es lo que os voy a decir a nivel general. Luego cada convocatoria que se dedica a una de las líneas concretas del programa tendrá unas actividades distintas, ¿vale? Pero en principio, las actividades generales para este programa pueden ser actividades de análisis que incluyen recopilación de datos y estadísticas, realización de encuestas, estudios, análisis e informes que permitan mejorar el conocimiento existente a nivel europeo. Es decir, estemos hablando del tema que estemos hablando, relacionado con el empleo y con personas mayores, se financian actividades para ver cuál es la situación de este sector en la Unión Europea, en los distintos estados. Desarrollo de metodologías, protocolos e indicadores que favorezcan la comparación de las políticas y las actuaciones de los distintos Estados miembros. Evaluaciones de impacto cualitativa y cuantitativa sobre las políticas sociales y de empleo. Aplicación de la experimentación en vez de las políticas en vez de políticas sociales que permitan testar y evaluar soluciones innovadoras y su posterior transferencia. Difusión de resultados de estas actividades de análisis. En cuanto a actividades de aprendizaje mutuo, sensibilización y difusión, se refiere a intercambios de buenas prácticas e innovaciones sociales, publicación de guías, informes y material educativo, actividades de información y comunicación, desarrollo de sistemas que permitan intercambiar información sobre la política, legislación y mercado de trabajo en los distintos países de la Unión Europea. ¿Vale? Bueno, luego está apoyo a redes de cooperación, que sería entrar en otro tema que ahora mismo vamos a hablar. Erasmus Plus. Erasmus Plus no sé si os suena. Bueno, suena el Erasmus, ¿vale? El Erasmus Plus sustituye al antiguo programa de aprendizaje permanente. El programa de aprendizaje permanente que se llamaba Lifelong Learning Program, el LLP, que era el que pertenece a los proyectos de movilidad Leonardo, los proyectos de movilidad Erasmus, los proyectos de movilidad Grundtvig para las personas adultas. Esos eran los antiguos programas de movilidad dentro del LLP, Programa de Aprendizaje Permanente. Todos esos programas, más otros muchos, se han incluido y se han reformulado en el nuevo Erasmus Plus, ¿vale? Los antiguos Erasmus de movilidad ya no se llaman Erasmus, ya no se van a llamar Erasmus. Aunque probablemente al final, como está tan aceptado ese término, pues igual al final no se puede evitar. Pero en principio el Erasmus Plus es un programa amplísimo que tiene que ver con la educación y con la formación.
formación para el empleo. Y también se incluye deporte y programas de juventud. ¿Vale? Este programa es interesante cuando hablamos de las personas mayores, porque uno de los grupos de población a los que va dirigido son a las personas mayores. Para formación se financia actividades ya sea de movilidad, es decir, que se puedan hacer estancias de gente desempleada, movilidad en algún organismo de la Unión Europea con vista a facilitar la inclusión después, o para formar a gente que trabaja en servicios de empleo sobre cómo motivar a personas adultas a encontrar empleo, o cómo facilitar el empleo a personas mayores, no adultos, no mayores de 45 años. Es decir, todo lo que se ocurra que tenga que ver con la formación para formadores o con la formación directamente al grupo de personas mayores de 45 años puede ser incluido en el programa Erasmus. O sea, es un programa que tiene una versatilidad increíble, ¿vale? Con el que podéis adaptarlo a vuestro interés. Hay otros programas que te dicen qué es lo que tienes que hacer. Entonces, si tu actividad no va por ahí, si tu actividad en el día a día no va por ahí, olvídate. Pero el Erasmus Plus te permite que puedas adaptarlo a tu actividad. ¿Vale? El Erasmus Plus tiene ya las convocatorias de todo 2015 publicadas, así como el anterior de empleo, el EASI, van saliendo a goteo. A lo mejor sale una un mes, a los 3 meses sale otra. El Erasmus Plus tiene todas las convocatorias de 2015 ya publicadas. Ya sabemos cuáles van a ser las fechas en las que tenemos que presentar si queremos obtener financiación con este programa, ya sabemos cuáles son las fechas. Por lo tanto, nos podemos planificar, que era uno de los elementos fundamentales para los programas de empleo. ¿Vale? No voy a entrar más porque no hay tiempo, pero bueno, quería transmitiros que el Erasmus Plus os va a permitir presentar un proyecto para en vuestro contexto profesional, ¿no? Los que venís de alguna entidad. Los que venís a nivel individual, tendréis que buscar qué organizaciones han desarrollado proyectos de este tipo. Probablemente, pues bueno, la agencia os podréis acercar o animar a que presente un proyecto Erasmus Plus para adultos, ¿no? Para ver si entráis dentro del grupo objetivo que está financiado por el proyecto. He incluido también el programa de Derecho, Igualdad y Ciudadanía y la web del programa. El objetivo general es la promoción y la protección de la igualdad y los derechos de las personas en la Unión Europea. Es un programa que en principio tiene unos grupos objetivos más, digamos, desfavorecidos, ¿no? Que los mayores de 45 años son gente pues, que se encuentra, son víctimas de violencia, intimidación, son personas con discapacidad, en fin, hay un tipo de grupo objetivo más vulnerable que el grupo del que nosotros estamos hablando, en principio. Pero tangencialmente y en ciertas convocatorias también van a enfocarse o a dirigir su ayuda al grupo objetivo de mayores de 45 años. Habrá que estar pendientes de las distintas convocatorias que se van publicando a lo largo del año y ver en cuál de ellas podemos encajar el grupo objetivo de los que nos interesen a nosotros. ¿Vale? Bueno, el programa de salud lo he incluido, aunque en realidad no está directamente enfocado al grupo de personas mayores. Pero sí tiene, bueno, el objetivo del programa es mejorar la salud de todas las personas para que podamos participar más activamente en la sociedad. Por lo tanto, entiendo que este programa también tiene como una línea de financiación, podría tener las distintas convocatorias a grupos de personas mayores, porque de hecho tiene a grupos de personas mayores como grupo objetivo, pero indirectamente puede también ser un elemento, un factor para favorecer el empleo de las personas mayores. Cuando tiene una buena salud física o está en forma, va a tener más posibilidades y más motivación y más ganas de acceder al mercado de trabajo. O sea que es un programa que también conviene tener en mente y bucear en él para ver en qué medida puede interesarnos. Bueno, he seleccionado algunos ejemplos de proyectos de este tipo. Miré también proyectos del Fondo Social Europeo, que no era mi intención
intención presentar ninguno porque en realidad venía a hablar de estos programas que no son el Fondo Social Europeo. Imagino que del Fondo Social Europeo casi que la Agencia de Desarrollo podría hasta hablar de ejemplos de proyectos que pueda haber tenido. Aún así busqué y del grupo objetivo en España, del grupo objetivo de personas mayores de 45 años, no vi ninguno. Hay la página web del Fondo Social Europeo en la que puedes ver resúmenes de proyectos. Podéis buscar en ella. Yo no he visto ninguno de este grupo y por eso no lo he seleccionado. O sea que voy a presentaros simplemente 4 ejemplos de proyectos que se han desarrollado en algunos de los programas que acabamos de presentar, para que veáis la realización práctica, la concepción práctica de estos programas. Este en concreto, el Rural App, es un proyecto que le ayudamos a presentar a la Federación Empresarial Cacereña y que se aprobó, y mi compañera Tamara es la que está apoyando a la Federación al desarrollo de las actividades del proyecto, porque era la primera vez que ellos participaban en un proyecto europeo y estamos como asistencia técnica de la Federación Empresarial Cacereña. Se trata de crear grupos de acción local en medios rurales donde las personas tienen bajas cualificaciones o poca formación para el mercado. Voy a hablar en términos muy brutos, en realidad, que todo esto probablemente sea mucho más útil si tengan mucha experiencia en muchas cosas, pero en este caso, bueno, se detectaron que había una baja cualificación y había dificultades de acceder al mercado de trabajo en la población en general, y entre ellos la población más mayor. Entonces se incluyeron educadores, bueno, en este grupo de acción local, asociaciones empresariales, autoridades locales, asociaciones de todo tipo y vecinos, para ver de qué manera se podían crear mecanismos que ayudaran a las personas con dificultad de acceder al mercado laboral a corregir esta situación. Paso rápido. Hemos seleccionado también este proyecto que se llama Apoyo al envejecimiento activo entre pares y tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? El aprendizaje entre pares pues son personas que están en situaciones similares a las nuestras y que se cualifican para apoyar a otras personas que se encuentren en situaciones por las que yo ya he pasado, y se trata de un mecanismo de motivación y de aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces un proyecto se ha desarrollado en este sentido, una metodología basada en la educación entre pares para fomentar el envejecimiento activo, ya sea en grupos pequeños como a través del uso de Internet. La capacitación dirigida a aumentar la percepción sobre la autoeficacia para replicar las habilidades de los participantes, las personas mayores de 55 años. Bueno, esto merece verlo con detenimiento y no dicho así que no nos da tiempo ni a asimilar de lo que estamos hablando. Para el programa Progress he seleccionado un proyecto de nombre muy bonito que es Inclusaje. Hace un juego de palabras entre edad e inclusión, y se trataba de que las organizaciones miembros que eran estos países desarrollaran en 2 años un proyecto de inclusión social que era unos foros de debate entre personas mayores. El proyecto buscaba promover debates participativos a nivel local y nacional sobre los múltiples aspectos relacionados con la pobreza y la exclusión social de las personas mayores. Como veis, el Progress es el programa de empleo y aquí se centra en aspectos de la pobreza y la exclusión social, que son obstáculos también para el empleo. Y el proyecto de coaching, un proyecto de coaching para educación de adultos. Entonces, el objetivo del proyecto es aumentar la sensibilización y el conocimiento del coaching y encontrar a través de la investigación y experimentación la forma más eficaz de aplicarlo al contexto de la educación de adultos. Es decir, que a través del coaching volvamos a estar motivados y a encontrar nuestros propios objetivos, ¿no? Que parece que solo los jóvenes tenemos objetivos laborales, ¿no? O metas laborales profesionales. Bien, pues perdonad por haber sido tan rápida al final y haber pasado de manera tan superficial por todos estos aspectos que merecerían que habláramos con detenimiento, sobre todo para que comprendiéramos bien de qué hablamos cuando hablamos de un proyecto europeo, porque entiendo que si no hemos participado
participado nunca en un proyecto, pues es muy difícil de comprender de qué estoy hablando y de qué estoy hablando cuando hablo de un programa europeo. Yo lo que animo ahora que a través de la agencia, porque sean ellos los que, bueno, primero os pasen esta información para que vosotros podáis acceder a la web y familiarizar un poquito más con este externo. Y por supuesto, si queréis, bueno, ellos también saben lo que son, ellos saben bien lo que son los proyectos europeos, por lo tanto ellos sí os pueden dar cierta información y probablemente hablar de programas distintos y de proyectos que ellos han desarrollado. Y por supuesto, si queréis pues, contactarnos a través de la agencia, también os pueden dar nuestra información para que hablemos más detenidamente sobre estos temas. Lo siento mucho, a las 8 tenía previsto mi vuelo y como, bueno, pues son ya las 7 casi, me voy rápidamente. Muchas gracias por la Yo sí que creo, para clarificar un poco que dentro de lo que es el panorama de los fondos europeos, hay evidentemente hecho referencia casi, digamos, que son casi de convocatoria directa, ¿no? De acceso a Europa directamente, pero el mayor montante de los fondos europeos viene por lo que llaman los programas operativos. Es una negociación directa con las administraciones, tanto la nacional como la regional. Entonces también ahí tendremos ahí unas expectativas, ¿no? Porque teóricamente se accede más directamente a las administraciones, es decir, si una administración nacional, un ministerio X, negocia un programa operativo, por ejemplo, el de empleo juvenil o el de economía social, donde hay una serie de ellos que se hablan, teóricamente luego esos ministerios, vía convocatorias, vía convenios, desplegarán una serie de programas que también no serán de utilidad. Sin duda, vamos, es decir, los programas operativos, lo que pasa es que los fondos regionales están canalizados por las regiones y por las autoridades locales, al final que son las beneficiarias. Entonces entiendo que son programas que tenéis ya quien os hable de todo ello, ¿no? Es cierto que todos están para salir, o sea, están en el punto de salida. No se han publicado todavía convocatorias, pero a través de los distintos programas regionales todavía España va a tener en distintas regiones muchos fondos, pese a que estaba previsto que ya se redujeran una barbaridad en España, pero con la crisis se ha mantenido España como un objetivo, aunque ya hayamos visto que muchas de las regiones son desarrolladas o consideradas en transición, pero sigue habiendo muchos fondos, ¿no? Entonces son programas que van a ser muy atractivos y que todas las administraciones locales están esperando con mucha impaciencia que salgan, ¿no? Porque tenemos otro tipo de fondos, se han reducido mucho. Sí, creo que pueda haber esos programas tal vez hace que son así, una organización detrás y un esfuerzo grande, pero también habrá pues eso, un despliegue de programas más ajustados tal vez a participantes o a entidades, ¿no? Que iremos viendo así pues, a corto plazo, Bueno,